Tema 1.5. Conceptos básicos de neumática y motores. Ingeniería industrial, robótica en manufactura. Integrantes del equipo: Carvajal Valdivia Harold Rafael, Flores Chávez Lisette Berenice, Aide Areli Hernández Aparicio, Pérez Ríos Eduardo, Reyes Valenzuela Sebastián, Vázquez Barrera Linditzel. 1.5.1. Propiedades y principios físicos del aire comprimido. El aire comprimido es una de las formas de energía más antiguas que conoce el hombre, aprovechándose de los recursos físicos. La neumática es el conjunto de las aplicaciones técnicas, transmisión y transformación de fuerza y movimiento, que utiliza la energía acumulada en el aire comprimido. Figura 1. Circuitos neumáticos. La verdadera irrupción de la neumática en la industria se dio a partir de 1950 con la introducción de la automatización en los procesos de trabajo, aunque al comienzo fue rechazada por su desconocimiento. Hoy en día no se concibe una explotación industrial sin aire comprimido. La automatización permite la eliminación total o parcial de la intervención humana. La neumática convencional es la tecnología que emplea elementos neumáticos con partes mecánicas en movimiento. La utilización de la neumática está dividida en dos clases de aplicaciones: trabajos de potencia mediante motores y cilindros neumáticos. 2. Trabajos de mando mediante válvulas distribuidoras. Propiedades del aire comprimido, ventajas y desventajas. Ventajas. Abundante. El aire para su compresión está en cantidades ilimitadas. Transporte. Se transporta fácilmente por tuberías sin necesitar retorno. Almacenable. Se puede almacenar en depósitos y botellas y tomarse de estos. Temperatura. No tiene peligro de explosión ni incendio, por lo que sus instalaciones son más baratas. Limpio. En caso de falta de estanqueidad, no produce ensuciamiento. Esto es importante, por ejemplo, para las industrias alimentarias, de madera, textiles, etc. Elementos. Son simples y por lo tanto económicos con relación a otras tecnologías, además de una larga vida sin apenas averías. Velocidad. Su desplazamiento es rápido, permitiendo velocidades de trabajo elevadas. Desventajas. Preparación. El aire debe ser preparado antes de su utilización, limpiando las impurezas y humedad. Compresible. No se puede obtener en los embolos velocidades constantes y uniformes. Fuerza. A la presión normal de trabajo, 7 bar, el límite de la fuerza está entre 20.000 y 30.000 N. Escape. El escape del aire produce ruido, necesitándose elementos insonorizantes, silenciadores. Costos. Se compensa el coste de preparación del aire con el coste relativamente económico de los elementos y su buen rendimiento. Concepto de presión absoluta, relativa y atmosférica. La presión ejercida por su fluido sobre una superficie y viceversa es el cociente entre la fuerza y la superficie que recibe la acción. La presión atmosférica es el peso de la columna de aire comprendido entre una superficie y el límite de la atmósfera. La presión atmosférica también se llama barométrica y la miden los barómetros. El valor resultante de dividir toda la fuerza ejercida sobre una superficie por dicha superficie se denomina presión absoluta. En neumática industrial se trabaja con presión relativa, es decir, la diferencia entre la presión absoluta y atmosférica, pues todos los cuerpos están sometidos a la presión atmosférica. También se llama manométrica y se mide con el manómetro. Obtención y distribución de aire comprimido. Compresores. Compresores. Para producir aire comprimido se utilizan los compresores, que elevan la presión del aire al valor de trabajo deseado. Por tanto, aspiran el aire del ambiente y lo comprimen mediante la disminución del volumen. Se puede decir que los compresores transforman en energía potencial de aire comprimido otro tipo de energía mecánica, aportada desde el exterior, en general
por medio de un motor eléctrico o de combustión interna. Tipos de compresores. Hay dos tipos de compresores: los que trabajan según el principio de desplazamiento, obteniéndose la compresión en un lugar hermético por reducción de volumen. Los que trabajan según el principio de la dinámica de los fluidos, al entrar el aire aspirado por un sitio y comprimido como consecuencia de la aceleración de la masa. Turbina. Del desplazamiento positivo, continuos, alternos y rotativos. Alternos. De pistón en bolo, de membrana o diafragma. Rotativos. Radial de paletas, de tornillos helicoidal, de lóbulos rods. Continuos. Turbocompresor dinámico axial, turbocompresor dinámico radial o centrífugo. Compresor de embolo oscilante de 2 etapas. Todos los compresores de embolos están movidos por un mecanismo de biela-vela que transforma el movimiento rotativo del motor de arrastre en movimiento alternativo. En el de 2 etapas, el movimiento molecular después de la primera compresión provoca una elevación de la temperatura. Ley de transformación de la energía. Se debe refrigerar el aire antes de la segunda compresión para evacuar el calor. El movimiento hacia abajo del embolo aumenta el volumen para crear una presión más baja que la atmosférica, lo que hace entrar el aire en el cilindro por la válvula de admisión. Depósitos. El complemento del compresor en el depósito, calderín o acumulador y tiene las siguientes funciones. 1. Amortiguar las pulsaciones del caudal de salida de los compresores alternativos. 2. Permitir que los motores de arrastre de los compresores no tengan que trabajar de manera continua, sino interminentemente. 3. Hacer frente a las demandas puntuales del caudal sin provocar caídas en la presión. Motores neumáticos, clasificación. Los motores neumáticos convierten la energía del aire comprimido en un movimiento de giro, rotativo, o lineal de vaivén, lineal alternativo. Podemos clasificarlos en rotativos, de pistones, de paletas, de turbina. Alternativos, cilindros, simple efecto, doble efecto, especiales. Frenos y embragues neumáticos. Cilindros neumáticos. Un cilindro neumático consta principalmente de un tubo cilíndrico, camisa 1, de acero embutido sin costuras con un gran acabado interno, bruñido, para minimizar el desgaste. Una etapa generalmente de fundición de aluminio, cabezal anterior 3 en la parte del vástago y otra, cabezal posterior 2. En el otro extremo, embolo generalmente de aleación ligera o acero bonificado con manguito de doble copa 8 y vástago 4, de acero bonificado al cromo para evitar su corrosión con juntas tóricas. 9. Las acciones que realiza un cilindro son tirar y empujar. El mayor esfuerzo se realiza al empujar. Esto es cuando la presión actúa sobre la cara del embolo sin el vástago por ser la superficie mayor. Cilindros de simple efecto. Tienen una sola conexión de aire. Trabajamos solo en un sentido. Generalmente la carrera activa es la del vástago saliente, realizándose el entorno bien por muelle o por la fuerza externa. Suelen ser de diámetro pequeño y carrera corta, hasta 100 milímetros. Debido al muelle, se utiliza para sujetar, expulsar, apretar, alimentar, levantar, etc. Al entrar el aire proveniente del distribuidor por el orificio de la izquierda, el vástago avanza, carrera de avance o trabajo, mientras que al dejar de entrar aire, el vástago retrocede, carrera de retroceso o retorno. Cilindros de doble efecto. Poseen 2 tomas de aire situadas a ambos lados del embolo. Son los más utilizados, aprovechando la carrera de trabajo en los 2 sentidos. Las ventajas con relación a los simple efectos son, entre otras: aprovecha toda la longitud del cuerpo del cilindro como carrera útil. No realiza trabajo en comprimir el muelle. Se puede ajustar con mayor precisión en régimen de funcionamiento. Cilindro de doble efecto con amortiguación interna. Al objeto de evitar un choque brusco y posibles daños cuando la masa trasladada es grande, se utiliza un sistema de amortiguación que entra en acción poco antes de alcanzar el final de la carrera. El cilindro posee adicionalmente de tapas con válvulas de retención, antirretornos,
estrangulación regulable y embolo de amortiguación. Antes de alcanzar la posición final, el embolo de amortiguación interrumpe la salida directa del aire hacia el exterior. Cilindros de doble efecto para palpación sin contacto. Son cilindros neumáticos con finales de carrera magnéticos, incorporados en el propio cilindro. Básicamente, están equipados con un embolo magnético permanente que actúa sobre microruptores eléctricos cuya zona sensitiva está situada en los finales de la carrera sobre el embolo. Son de diferentes tipos y se utilizan en electroneumática. Otros tipos de cilindros. Hay muchos tipos de cilindro cuya característica es específica para determinados trabajos. Los de impacto poseen dos cámaras, aprovechando la primera para crear una gran aceleración en la otra. El embolo sale con gran fuerza. Los tándem son dos cilindros de doble efecto acoplados en serie, consiguiendo fuerzas casi el doble que un cilindro de doble efecto e igual diámetro. Los de doble vástago poseen un vástago hacia ambos lados, desarrollando una fuerza igual en ambos sentidos. El cilindro compacto permite una carrera muy corta. Su principal inconveniente, debido a su pequeña carrera, es la detección de la posición para generar señal. Por ello, se utilizan principalmente con sensores magnéticos. Cilindro sin vástago. Hay veces que es un inconveniente el que un cilindro duplique su longitud. Durante la carrera, en este tipo de aplicaciones se utilizan cilindros sin vástago. En estos, la transmisión es generalmente o magnética o mecánica. Un cilindro convencional con una carrera de 500 milímetros puede llegar a tener una dimensión total de 1100 milímetros, mientras que un cilindro sin vástago tiene una longitud total de 600 milímetros. 1.6. Sensores utilizados en robótica. Juntas de los cilindros. En el embolo y vástago se colocan juntas de estanqueidad. También tiene el vástago un collarín obturado en la tapa delantera para hermetizar el vástago. ¿Qué son los sensores de robot? Son los sensores que utiliza un robot para comunicarse con su entorno al calcular las cantidades físicas a su alrededor. Los sensores de robot se utilizan para evaluar la condición de un robot y su entorno, para permitir un comportamiento aceptable. Estas señales se transfieren a un controlador. ¿Por qué los sensores son importantes para los robots? Los sensores de robot pueden ser de naturaleza mecánica, química o eléctrica, y cada una de las operaciones de los sensores se basa en el principio de transducción que transfieren energía de un tipo a otro. Los sensores de robot permiten que el robot responda a su entorno de manera flexible. Características de los sensores en robótica. Las características de los sensores de robot nos ayudan a determinar el sensor apropiado para el robot en diversas situaciones. Algunos de los atributos esenciales de los sensores de robot se describen a continuación. Exactitud. La precisión de un sensor se refiere a la proximidad del valor del sensor registrado al valor real. Calibración. La precisión y resolución de los sensores del robot también se pueden mejorar calibrándolos. Desenlace. Es crucial saber qué tan pequeño es el incremento que pueden detectar los sensores del robot hasta que sepamos qué tan preciso es. Linealidad. Ya sea que el rendimiento de los sensores del robot sea lineal o no, esa información se vuelve útil cuando se alimenta la salida del sensor a una computadora de bajo nivel, que no pueda hacer muchos cálculos y diseñar la ecuación de calibración. Repetibilidad. Una característica fundamental de los sensores del robot es que deberían dar el mismo resultado cada vez que mida las mismas condiciones. Banda, muerta o histeresis. En sistemas mecánicos como los robots, alguna inclinación en los engranajes siempre provoca un valor diferente dependiendo de la dirección del movimiento. O una banda muerta cuando los sensores del robot no detectan algún movimiento. Drift. El cálculo de sensores de robot específicos tiene una deriva intrínseca, entre estos particularmente cierto para los giroscopios de frecuencia. Temperatura. La temperatura tiene dos componentes que dan cuenta de las características de los sensores del robot. Campo de visión. El FOV
Campo de visión es una especificación crítica que indica qué área generalmente angular puede ver los sensores del robot. Tamaño del punto. Se trata principalmente de láseres, pero saber qué tan grande es el tamaño del punto a una distancia determinada es significativo. El punto se agranda con el espacio. Formulario de salida. Uno debe de comprender la forma de salida del sensor para la salida analógica. Por ejemplo, es posible que desee saber cuál es el rango de voltaje o resistencia. Poder. Es necesario saber cuánta energía consumen los sensores del robot y qué rango de voltaje puede aceptar para alimentar el sistema correctamente. Confiabilidad. La confiabilidad es un parámetro complejo de evaluar para sensores de robot. Varios factores influyen en la fiabilidad. ¿Cómo se clasifican los sensores? Tipos de sensores de robot. Sensores propioceptivos y exteroceptivos en robótica. La clasificación principal de los sensores del robot se realiza en función de la ubicación del estímulo. Sensores propiocépticos. Sensores internos en robótica. Los sensores propioceptivos, PC, proporcionan al robot un sentido de sí mismo. Calculan los valores internos del sistema del robot, como el ángulo de la articulación, la posición de la rueda, el nivel de la batería, etc. Sensores exteroceptivos. Sensores externos en robótica. Los sensores que proporcionan conocimiento sobre el estado externo, como las observaciones del entorno y sus objetos, se conocen como exteroceptivos. Sensores activos y pasivos en robótica. Otro conjunto de clasificación se basa en la forma de disipación de energía. Sensores activos en robótica. Los sensores activos, como los sensores basados en radar, funcionan emitiendo radiación. Sensores pasivos en robótica. Los sensores pasivos son sensores que obtienen energía de forma pasiva, como una cámara. Sensores utilizados en la robótica. De posición y proximidad, que pueden ser internos o externos. De velocidad y aceleración, fuerzas y pares, dimensiones y entornos de objetos, sensores de temperatura, presión. Sensores optoeléctricos, LED, emisor, fotodiodos, dispositivos receptores que permiten la circulación de corriente según la luz que le incide. Fototransistores, es un receptor que tiene la base al aire libre y se excita por la acción de los fotones. Sensores electromecánicos. Presductores, es un sensor de presión para calibrar la fuerza. Galgas extensiométricas, sirven para medir la fuerza que se aplica sobre un material flexible. Sensores de proximidad. Inductivos, para ferromagnéticos capacitativos. Triangulación es una mezcla de trigonometría y de los sistemas optoeléctricos. Así podremos medir la proximidad. Se usan haces reflectantes o refractantes. Sensores eléctricos. Suelen usarse para conocer el estado de motores de corriente continua. Sensores electromecánicos. Se emplean en los sensores internos del brazo del robot. Se emplean para la medida de la posición del eje de un motor. Transductores de vibración. Se suelen emplear acelerómetros, sensores de velocidad, etc. Determinan la vibración que hay en el punto que queremos medir. Interruptores. Matriz de interruptores. Con este tipo de interruptor calculamos la posición del contacto. Sensores ultrasónicos. Se emplean bastantes en la industria. Usados para la limpieza de conductores, se utilizan por varias razones. Tienen una frecuencia elevada por encima de las frecuencias por su de bajo costo. Sistema con rayo láser. Es otro tipo de sensor con un funcionamiento similar que el ultrasónico, aunque tiene más ventajas. Es puro, es monofásico, no es una mezcla de distintas frecuencias como el ultrasónico. Lo que le pasaba es que se le abría el haz. Aquí se mantiene la frecuencia, se utiliza para telemetría, así por su precisión. También tiene reflexión y refracción.